esa voluntad política, porque no pensamos en el largo plazo, porque no entendemos cuál es el verdadero desafío de una sociedad. Es que una sociedad para que progrese tiene que anclarse en esos principios que le estoy mencionando. Por ejemplo, el tema de la educación. Si nosotros lográramos hacer una sola cosa, que es jornada única ordinaria en los colegios públicos, el país daría un salto enorme. Usted, en vez de decirle a un pobre que a la 1 de la tarde salga del sistema educativo y se vaya para su casa y esté en riesgos, una madre que no está o que no tiene cómo alimentarlo o no tienen que entretenerlo, a que el sistema educativo lo retenga hasta las 4 de la tarde. Si usted logra que un pobre en Colombia, que una persona que vaya a educación pública esté hasta las 4 de la tarde en el sistema educativo, va a dar un salto enorme. Se lo va a quitar a la calle, se lo va a quitar a los vicios, se lo va a quitar a la informalidad, va a educar a sus jóvenes. Si usted le está dando un mensaje a la sociedad, ¿sabe cuánto vale hacer esa jornada única ordinaria en Colombia? 5.000 millones de dólares. Para eso es el crecimiento económico. Si estamos creciendo más, si tenemos más ingresos tributarios, si tenemos más capacidad de endeudamiento, ¿para qué es eso? Es para hacer políticas que transformen a una sociedad. Y ahí es donde la sociedad tiene que priorizar si quiere construir una sociedad incluyente. Si no lo hacemos, seguirá siendo un sistema perverso, un sistema educativo que excluye. Entonces usted va a ver la calidad de los colegios públicos es muy inferior a la de los privados. Usted va a ver la calidad de los colegios públicos en las zonas rurales, son pésimas. Entonces, un muchacho que termina un bachillerato en un pueblo de Colombia, ¿qué oportunidades tiene? Está mal educado, es de baja calidad, ¿qué posibilidades tiene para desarrollarse a lo largo de su ciclo de vida? Ninguna. Entonces, si la sociedad no prioriza eso y es de voluntad política, lo podemos hacer en 10 años. Es que lo tiene Argentina, es que lo hizo Uruguay, lo hizo Chile, lo hizo Brasil, lo tiene Panamá, lo tiene Costa Rica. ¿Cuál es la razón para que Colombia no lo tenga? Y eso tiene que ser la forma como se debe enfocar las nuevas políticas. Hoy lo podemos pensar porque el país tiene más seguridad, porque el país tiene una buena economía, porque el país está creciendo, porque está trayendo inversión, pero debe generarle una nueva forma de ver las cosas. Y lo que hay que hacer es un pacto de la sociedad para decir nuestra prioridad es educar a la gente y de buena calidad, con buenos maestros, con rigor, con excelencia. Ese tiene que ser el mensaje para los jóvenes y ese día esta sociedad cambia. Colombia está en la posibilidad de pensarlo, de imaginarlo, pero lo está haciendo desde ya, doctor Zuluaga. Muy lentamente. Esa es la dificultad. Necesitamos volver una política pública prioritaria. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Uribe, en el 2002, con el programa Familias en Acción, el país prácticamente estaba económicamente en la ruina. No había recursos. Y nos impusimos una meta de llevarle el programa de Familias en Acción a todas las mujeres pobres del país del nivel 1 y 2 del CISBEN. Y en 8 años lo logramos. De 300.000 mujeres atendidas pasamos a 3 millones. Entonces se puede. La voluntad política permite movilizar la sociedad en función de unos objetivos prioritarios. Y no puede haber uno más importante que educar a nuestra gente. Colombia tiene 11,5 millones de niños que asisten a la educación. 1.700.000 van a la privada y 9,5 millones van a la pública. Y entonces el que va a la pública, el sistema educativo está diseñado de tal forma que es excluyente. De entrada yo lo tengo en inferioridad de condiciones. Sí. ¿Podemos construir inclusión social así? No. Entonces esas son las políticas y nos han enseñado otros países eso. Así se desarrollaron los tigres asiáticos. Así hizo Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Así hicieron los japoneses. Ese es el éxito de la sociedad americana, educar a su gente. Y nosotros tenemos que pensar en eso, y educación de calidad. Y ahí es donde se la tiene que jugar el país. Para eso es la buena economía. Y ahí sí genera inclusión social, y ahí sí genera oportunidades. Porque expliquémosle un poco a los televidentes cómo va de bien la economía, las tasas de crecimiento que está teniendo Colombia, las proyecciones que tiene. Y bueno, ¿y cómo se está viendo eso reflejado en la pobreza, en la desigualdad social? Tenemos unos indicadores sociales, hemos mejorado, pero muy distantes para lo que debe ser la aspiración de una sociedad. La pobreza en el 2002 era el 49%, hoy es el 37%, pero en el sector rural es 55%, de las más altas en América Latina. Tenemos la peor distribución de la riqueza, claro, con un sistema educativo así, imposible. Entonces, que si no hacemos esas reformas, ¿qué pasa? En 10 años, la economía crece cada año el 5% y nos sentamos a evaluar y decimos,
Pero ¿qué pasa que no mejora la desigualdad? ¿Qué pasa que tenemos tasas de informalidad altísimas, 50%? ¿Por qué? Porque no hemos educado a nuestra gente. Y es un problema de empezar ya. 5.000 millones de dólares en construir colegios, en construir infraestructura. Ese no puede ser un problema para Colombia. Ese no puede ser una dificultad para Colombia. Hoy, por ejemplo, Ecopetrol, una sola empresa en Colombia, está construyendo la refinería de Cartagena. ¿Sabe cuánto está invirtiendo, Gina? 4.500 millones de dólares. ¿Será que el Estado colombiano no puede hacer una obra para transformar la educación de este país? Eso es lo que tenemos que pensar, y ahí es donde debe estar el debate a nivel de la dirigencia pública, de los partidos, de la sociedad, de los líderes, de los empresarios. Un propósito colectivo para transformar este país. Hoy lo podemos hacer, hay recursos, los impuestos están aumentando, hay descentralización, aumenta las regalías, el país crece más, atrae más inversión, las tasas de interés están más controladas, la inflación es más baja. Es un país que tiene apetito en la comunidad, que genera confianza. Es un país que tiene menos riesgo que las economías europeas. La deuda soberana colombiana hoy vale menos que la deuda soberana francesa, genera más confianza. Entonces uno se pregunta, ¿eso para qué? ¿Para hacer lo mismo? ¿O solamente para vender el país? Solo para vender el país, titulares, solo para exportar petróleo, solo para exportar carbón, o café, banano y flores. Le voy a dar un dato. ¿Sabe cuánto exportó Costa Rica el año pasado en piña? 700 millones de dólares. ¿Sabe cuánto exportó Colombia en todas las frutas distintas de banano? 50 millones de dólares. ¿Cómo no vamos a tener un sector rural pobre? Entonces, ¿dónde está nuestra capacidad y dónde estamos educando nuestros jóvenes en el campo para que se queden? ¿Cuál es el promedio de edad de un caficultor hoy en Colombia? 58 años. ¿Y dónde está el relevo de ese caficultor? ¿Hemos preparado y educado a los jóvenes para que sean empresarios del café? Ya no. nadie quiere trabajar. Y nadie entonces prefiere ir a la informalidad. ¿No? Porque tenemos un sistema educativo que no es el pilar de la sociedad. Pero si usted lo sabe, es que cuando la gente la educan, en Colombia las encuestas de ingreso muestran que un joven, que podría ser un joven de 19 años, con una carrera técnica, puede generar un ingreso cercano al $1.000.000 mensuales. Para empezar una vida profesional. Eso es mucho más que la línea de pobreza. Ese joven que por lo menos se preparó con alguna posibilidad en carrera técnica, que le abrí la posibilidad de ir a generar un ingreso en la sociedad, mañana lo puedo volver un profesional, lo puedo convertir en clase media, lo puedo volver una persona con mayor nivel de productividad. Si la productividad es mayor, gana más. Y ahí se rompe el esquema del costo del salario mínimo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Doctor Óscar Iván Zuluaga es ministro de Hacienda de Colombia y seguimos hablando desde la opinión del exministro cómo desarrollar más en Colombia un crecimiento con inclusión social. Hacemos una pausa, ya regresamos.